Bueno, muchachos, hoy vamos a continuar, o ahorita vamos a continuar desarrollando lo que es el tema de formatos condicionales. Es un tipo de formato, como vimos anteriormente, que puede implicar un borde, un sombreado, una negrita, una cursiva o algún otro formato en particular, pero aplicado solamente a aquellas celdas que cumplen un criterio o una determinada condición. Esta es la misma tabla que trabajamos anteriormente. La única diferencia que observarán es que yo ya rellené con datos. Y además de eso, eh, pues coloqué en la columna de los nombres primero los apellidos de las personas y después su respectivo nombre. Esto es porque más adelante lo vamos a necesitar para, para ordenar datos. Ok, entonces para poder trabajar los formatos condicionados voy a explicarles los más simples o comunes. Por ejemplo, para esta en casilla del estado civil, yo lo selecciono, me vengo a la ficha de inicio, le doy formato condicional y aquí pueden haber distintos formatos. Vamos a ver. Algunos son más aplicables que otros, en el sentido de que pueden ser un poco más profesionales o menos profesionales. Vamos a utilizar el primer criterio que dice reglas para resaltar las reglas. Yo le voy a decir que cuando el contenido de la celda sea igual a la palabra, y lo digito, soltero, entonces, por ejemplo, ella pone ya aquí unos formatos preestablecidos. Yo puedo decirle relleno, borde, o puedo escoger un formato personalizado porque lo voy a escoger a mi criterio. En este caso podemos ponerle que está verde. ¿Okay? Aquellas celdas cuyo contenido sea soltero, esto se digitó. Y le damos a aceptar. Quiero que vean que en el momento en el que, por ejemplo, yo a Luis le quite la condición de casado y lo modifique a soltero, inmediatamente, al darle un enter, el formato va a cambiar. ¿Por qué? Porque está preestablecido. Si yo regreso, selecciono las celdas y ahora quiero decirle que cuando sea igual a, vamos a ver, a soltera, también lo tenga de color verde, pues entonces tendré que darle el mismo formato que tiene la otra condición. Entonces, tanto solteros como solteras van a tener el mismo formato. Y a los casados también podríamos ponerle un formato condicionado y decirle que en el momento en el que sea igual a casado o casada, que tengan un formato, vamos a ver, no lo vamos a poner en rojo, ¿verdad? Lo vamos a poner tal vez como en amarillo. Ok, entonces va primero casado, después manteniendo la selección, regresamos otra vez a resaltar reglas, le decimos que cuando sea igual a casada, que también se coloque de amarillo. Entonces ya aquí van a estar los formatos predeterminados. ¿Ok? En el momento en el que casada pase a soltero, pues cambiará de color de acuerdo al formato que nosotros le preestablecimos. Lo mismo puede pasar con la provincia de San José, de Alajuela, de Cartago. Ustedes le definen cuál es el criterio que se tiene que cumplir y cuál es el formato que va a aplicar. Por ejemplo, con los saldos es muy interesante porque yo puedo tener un formato basado en datos numéricos. Lo selecciono y le puedo decir, por ejemplo, que me subraye solo aquellos montos que son mayores a 400,000 colones. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir reglas para resaltar las reglas. Ya ella determinó que es numérico el contenido, por lo tanto le aplica las reglas de acuerdo a su contenido. Entonces, cuando sea mayor que, ¿ya? Y aquí nosotros digitamos 400,000 sin puntos, ¿verdad? Sin decimales. Le vamos a decir que lo coloque, vamos a ver, de verde, ¿verdad? Como indicativo de que el monto es alto. Entonces, des en cuenta que aquí lo cumple 1.234.567, lo cumple los 456.789 y el último valor de 1.000.000 y resto. El resto no lo cumple, entonces no se establece el parámetro. Estos son algunos de los ejemplos más claros en cuanto a lo que son formatos condicionales, pero hay otros que más adelante con ejercicios posteriores yo voy a comenzar a explicar. Estos de forma general son los más comunes. Entonces vean que se puede aplicar a texto y un solo rango de celdas puede tener varios criterios con varios formatos.
O seleccionar un rango como por ejemplo el de saldo y que tenga solamente un criterio, porque en realidad el formato condicional lo que pretende es que usted resalte algo, no que lo ponga todo así como banderita de colores. ¿Okay? Entonces, por lo general, vamos a utilizar el formato para resaltar aquello, para que llame la atención, ya sea en forma positiva, porque por ejemplo los saldos son muy altos, o en forma negativa, si es que eso es una deuda, ¿verdad? Entonces, como un asunto de alerta. Estos son los formatos condicionados en su forma más simple. Hay otros, pero son muy pocos profesionales y aplican tonos en donde uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para explicar esto? ¿Por qué por ejemplo, observen que coloca bandas de colores y unas son más fuertes y otras son más débiles y otras son más claras, ¿verdad? Hay otras que son conjuntos de iconos, por favor, son peores, ¿verdad? No sabe uno el farolito, por ejemplo, el semáforo. Entonces, si usted lo va a utilizar es porque lo considera necesario y porque usted sabe lo que esos iconos representan y aún más, si usted lo va a explicar, lo va a detallar, entonces es porque su jefe, sus compañeros o la empresa para la que usted va a trabajar sabe e identifica cuáles son esos dibujitos, porque por lindos lo son. Pero por sentido, no todos pueden entender por qué es que lo colocan o por qué es que lo utilizan, ¿verdad? Entonces, más adelante voy a regresar en futuras prácticas cuando los datos sean diferentes, cuando ya tengamos fórmulas y funciones y vamos a aplicar distintos formatos condicionados.